Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición 2024 de la Winter School sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta es una de las tantas actividades que se enmarcan en la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la responsable de esta Cátedra Jean Monnet. En el video de hoy quería avanzar un poco más respecto del Mercosur. Sobre todo vamos a charlar hoy sobre la convergencia o la divergencia política e ideológica entre los gobiernos de Argentina y Brasil y lo que esto significa para las dinámicas, los vaivenes del propio Mercosur. ¿Por qué vamos a ver esta cuestión? Bueno, porque como ya vimos en un video pasado, la estructura institucional del Mercosur es completamente intergubernamental, lo que implica no solamente el hecho de que los funcionarios que trabajan en el seno del Mercosur son nacionales, sino que además hay una importante diplomacia presidencial, o lo que Andrés Malamud llama interpresidencialismo. Por lo tanto, al ser el poder ejecutivo de los países miembros algo tan importante, termina siendo también relevante la convergencia o la divergencia político-ideológica de los presidentes de turno, porque va a tener consecuencias en la forma en que se ve el Mercosur y las posibilidades de avance del Mercosur. Entonces, profundizando un poco más esta cuestión, digamos que la integración depende más del éxito de las cumbres y de los entendimientos entre los presidentes de turno que de la dinámica institucional a más largo plazo. Por lo tanto, la ideología pasa a ser un factor esencial de la integración en el Mercosur, en oposición a una visión del regionalismo basada principalmente en intereses materiales. El éxito y el fracaso, los vaivenes de la integración regional en el Mercosur se terminan explicando en parte justamente por la convergencia o la divergencia de las ideologías presidenciales entre los estados parte. Si vamos a los antecedentes del Mercosur, tenemos que retrotraernos al momento en que se da el regreso de la democracia en los países del Cono Sur y en particular en Argentina y en Brasil. La llegada de la democracia permite la desaparición de las hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil y un hito de este periodo es el 29 de noviembre de 1985, cuando se inaugura el Puente de la Fraternidad que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Fue la primera obra de su tipo construida entre ambos países desde la inauguración en 1947, casi 40 años antes, del puente internacional entre Paso de los Libres y Uruguayana. Aquí tenemos justamente una fotografía de los dos presidentes que representaron el regreso de la democracia en nuestros países, Alfonsín por el lado argentino y Sarney por el lado brasileño. Ambos son conocidos justamente por ser los presidentes del regreso de la democracia. Y ambos comulgaron en el enfoque heterodoxo en materia económica que se manifestó también en relación a la integración regional. Es así como Alfonsín y Sarney van a sentar las bases de lo que hoy es el Mercosur. Otro hito fundamental de esos días es la Declaración de Iguazú del 30 de noviembre de 1985, donde se perfila claramente el tipo de modelo que esta integración argentino-brasileña tenía que tener. Se pensaba en un modelo gradual, sectorial y flexible. Había una intención de cooperación y de integración en áreas de complementación industrial, en la energía, el transporte, las comunicaciones, el desarrollo científico-técnico, el comercio bilateral y con terceros mercados.
Entonces, como vemos, en cuestiones comerciales simplemente se hablaba de iniciativas de expansión y equilibrio del intercambio comercial entre Argentina y Brasil a los fines de incentivar la cooperación económica y comercial, diversificar el intercambio bilateral y con terceros mercados. En 1986, un poco como corolario de esta declaración de Iguazú, se conforma el Programa para la Integración y Cooperación Económica, llamado o conocido como PICE, argentino-brasileño. Ahora bien, la fundación del Mercosur se inscribe en otro momento y en otro contexto. Carlos Menem y Fernando Collor de Mello coincidieron en la necesidad de liberalizar la economía y de acoplarse a Estados Unidos como eje de la política exterior. Recordemos que estos eran los presidentes en ese momento. Argentina, Carlos Menem desde 1989 hasta 1999. En Brasil, Fernando Collor de Mello de 1990 a 1992. Por Paraguay, quien firma el Tratado de Asunción es Andrés Rodríguez, quien estuvo como presidente desde 1989 a 1993. Y por Uruguay, Luis Alberto Lacalle, entre 1990 y 1995, el padre del actual presidente uruguayo. Por lo tanto, Mercosur nace dentro del modelo de regionalismo abierto, muy lejos de la impronta que quisieron darle Alfonsín y Sarney. El énfasis estaba puesto en la liberalización comercial y el acceso a mercados, y era un enfoque universal, automático y lineal. Por lo tanto, el Mercosur nace con una primacía de la economía sobre la política, una estructura institucional débil, fuerte papel de los dos socios mayores y un alto grado de control por parte de los ejecutivos sobre el proceso de integración. En los años 90 nos vamos a encontrar con que seguimos teniendo en Argentina como presidente a Carlos Menem, pero en Brasil llega Fernando Henrique Cardoso, quien va a ser presidente desde 1995 hasta el 2003. Aquí ya empiezan a aparecer algunas rispideces, algunas tensiones, emergen iniciativas unilaterales sin ser consensuadas ni informar previamente a los gobiernos argentinos por parte de Brasil. Por ejemplo, el lanzamiento de la propuesta de una asociación o un área de libre comercio sudamericana por parte de Itamar Franco en 1992-1995, quien completó el mandato de Collor de Mello, quien fue destituido por un impeachment, o la iniciativa de infraestructura de Fernando Henrique Cardoso. También hubo algunos desacuerdos con el menemismo en la propuesta brasileña de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y también existieron fuertes discrepancias respecto a qué postura tomar en torno al proyecto, a la iniciativa ALCA promovido por Estados Unidos. Más allá de estas diferencias, siempre fueron matizadas en torno a una visión favorable, convergente respecto de la globalización financiera y del orden internacional liberal. Bueno, por supuesto, ustedes recordarán o sabrán que el Mercosur ya a partir de 1998 empieza a tener crisis. La de 1998 a 2001 es una de las crisis más graves que el Mercosur tuvo que enfrentar. Se genera principalmente por la devaluación de la moneda brasileña, la devaluación del real más de un 50% entre 1998 y 1999. Por supuesto, esto afectó directamente la competitividad relativa, tuvo un gran perjuicio para las exportaciones de los socios, generó fricciones comerciales e inclusive puso en jaque la funcionalidad del proceso de integración. En ese momento, el presidente de Argentina era Fernando de la Rúa, quien tuvo gestos importantes para tratar de equilibrar la dependencia con Estados Unidos mirando a Brasil. La primera cumbre de presidentes de América del Sur, que fue impulsada por Fernando Henrique en 2000, fue acompañada por la Casa Rosada
bajo la presidencia de De la Rúa. En este caso, la convergencia se dio por las visiones socialdemócratas compartidas entre De la Rúa y el presidente brasileño, que ayudaron a transitar una coyuntura muy, muy delicada para el relacionamiento mutuo y para el propio Mercosur. Este periodo se vería, digamos, impregnado por la crisis del 2001 en Argentina. Como consecuencia de la crisis del 2001 en Argentina, tenemos un breve interregnio de Duhalde como presidente de Argentina, que se da simultáneamente con la asunción de Lula da Silva por primera vez a la presidencia brasileña. Entonces, este breve periodo de Eduardo Duhalde coincidió con el año electoral brasileño. La estabilidad regional fue un activo central a preservar por ambas administraciones, quiero decir, antes de que llegara Lula da Silva al gobierno, los últimos meses del gobierno de Cardoso fueron importantes porque Brasil siguió siendo un fuerte aliado externo para Argentina, particularmente para Duhalde. La crisis argentina generó, por supuesto, mucha preocupación en Brasilia. Había toda una preocupación por respaldar al gobierno interino y también generó muchas expectativas en San Pablo, sobre todo en torno a las oportunidades de inversión tras el fin de la convertibilidad. Con la llegada al gobierno brasileño de Luis Ignacio Lula da Silva en enero del 2003, confluyeron rápidamente las visiones regionales y económicas. ¿Por qué? Porque en Brasil, con Lula, se empiezan a plantear unas perspectivas o visiones neodesarrollistas que tuvieron eco sobre todo en el ministro argentino de Economía, Roberto Labaña, como así también la propuesta de relanzar el Mercosur, que venía estando a la deriva desde 1998. Un gesto simbólico importante, el viaje de Duhalde a la asunción de Lula da Silva. Fue el último presidente argentino en asistir a una ceremonia de ese tipo hasta la actualidad. Luego vamos a entrar en un relativamente extenso periodo de sintonía política e ideológica, pero en clave progresista. El triunfo del kirchnerismo en Argentina abrió entonces una larga etapa de entendimientos mutuos, producto de una sintonía con el Partido de los Trabajadores, aunque por supuesto con algunos grises. Sobre todo porque distintos sectores del empresariado de Brasil no se sentían cómodos con la dinámica adquirida entre estos dos gobiernos. Hay una reconfiguración del Mercosur en clave de regionalismo postliberal. Esto se va a reflejar claramente en un documento, el Consenso de Buenos Aires, firmado por Néstor Kirchner y Lula da Silva, donde se mostraba la intención de generar una integración como proyecto político basado en un modelo de desarrollo que asociara el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los ciudadanos. Por lo tanto, la agenda política, la agenda social pasa a tener prioridad por encima de la agenda neoliberal de liberalización comercial. Hay también diferentes propuestas, iniciativas políticas que van a poner énfasis en la disminución de las asimetrías, en la promoción de la igualdad social, en la protección de los derechos humanos, y es así que vamos a encontrarnos con un periodo de emergencia de algunos interesantes órganos e instituciones como el Instituto Social del Mercosur, el Tribunal Permanente de Revisión, el FOSEM o el Parlamento. La sintonía bilateral de repente fue perdiendo intensidad con el paso del tiempo hasta llegar a un cierto enfriamiento del vínculo cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil. En sus primeros meses, el gobierno de Rousseff mantuvo las estrategias de política exterior del gobierno anterior, incluyendo la consolidación del liderazgo regional,
Sin embargo, como digo, con el tiempo América del Sur va perdiendo importancia en la política exterior brasileña por diferentes razones. Mercosur dejó de ser una prioridad para Brasil, pero su defensa era una política de Estado. En realidad, lo que se pensaba era que los avances debían centrarse en áreas no comerciales, en la expansión industrial, en el desarrollo de infraestructuras. Cristina Fernández de Kirchner mantuvo la defensa de la integración regional del Mercosur y la importancia estratégica de Argentina en el proceso. Es un momento donde se suspende a Paraguay y simultáneamente, aprovechando que Paraguay se encontraba suspendido, se adopta la adhesión de Venezuela. No obstante, los conflictos comerciales y económicos con Brasil, sumados a la crisis internacional a partir del 2008 y al liderazgo que Brasil en la región durante el gobierno de Lula había tenido, fueron cambiando la satisfacción del kirchnerismo con la relación con Brasil. El resultado fue el acercamiento a otros actores en la región, sobre todo a Venezuela, y fuera de ella, para llenar los vacíos provocados por dichos factores. Luego vamos a encontrar sintonía, vamos a encontrar convergencia, pero con un signo ideológico inverso. Estoy hablando de la era o la época que se inaugura con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina y con la aparición de Michel Temer luego del impeachment de Dilma Rousseff. La asunción, justamente como les digo, de Mauricio Macri coincidió con la crisis brasileña, con el proceso de impeachment a Rousseff, que se materializó a poco de asumido el gobierno de Cambiemos. Durante la presidencia interina de Michel Temer primó una visión compartida con Argentina en torno de los males del populismo y de la necesidad de una mayor apertura económica conjunta y de reinserción en el orden internacional liberal. Había una necesidad de flexibilizar el Mercosur. Es en esa época cuando se suspende a Venezuela del bloque, más precisamente en agosto del 2017, en aplicación al protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur. Esta sintonía en clave conservadora de derecha se profundiza con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en enero del 2019. Hay una profundización de la agenda heredada, que sobre todo se materializa en la firma del acuerdo comercial en principio entre Mercosur y la Unión Europea. Era importante también la sintonía regional en relación con el tema de Venezuela. Pero, por ejemplo, Bolsonaro decide visitar a Chile como primer destino internacional, lo que mostró el lugar secundario que Argentina tenía en la política exterior de su gobierno. Lo que vamos a ver en esta época, en este periodo, es el conservadurismo recalcitrante de Bolsonaro y su visión antiglobalización, que fueron puntos disonantes, pero funcionales a Macri para mostrarse justamente Macri como un referente de la derecha moderna y liberal de la región. Si seguimos en el tiempo, vamos a encontrarnos con un periodo de fuertes divergencias. El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de octubre del 2019 fue un baldazo de agua fría para el gobierno de Bolsonaro, que había jugado abiertamente a favor de la continuidad de Macri. El regreso del peronismo al poder introdujo enormes fricciones en el vínculo bilateral, incluso de tipo personal entre los dos presidentes, algo que volveríamos a ver más recientemente entre Milei y Lula da Silva, como veremos en unos momentos. Había enormes distancias entre las perspectivas de ambos gobiernos, progresismo versus conservadurismo popular, heterodoxia económica versus ultraliberalismo, oposición limitada a Estados Unidos versus acoplamiento. En términos de qué ocurría con estas divergencias
Respecto al Mercosur, bueno, las discrepancias eran muy grandes en torno a la flexibilización del bloque que permitiera negociar acuerdos de libre comercio con terceros países de forma individual y el proceso de revisión del arancel externo común. Luego vamos a pasar a un breve periodo nuevamente de convergencias, cuando en octubre del 2022 se da la victoria de Lula da Silva para comenzar un tercer mandato, una victoria estrecha pero indudable del 50,9% de los votos, y ahí claramente se da la sintonía política e ideológica con el presidente argentino Alberto Fernández. En Mercosur, particularmente, se da una coincidencia en una agenda ambiciosa de negociación de acuerdos, pero donde haya que conseguir un mecanismo para corregir las asimetrías internas del bloque. Otro punto de unión entre ambos gobiernos fue la incorporación como socio pleno de Bolivia, algo que se consiguió hace algunas semanas, en agosto del 2024, y la reincorporación de Venezuela a una cuestión que esta sí que no ha podido realizarse. En cuanto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, ambos concordaban con la idea de avanzar, pero que sea un acuerdo equilibrado que contemplara los intereses de ambas partes. Y llegamos a la actualidad. La victoria de Javier Milei en Argentina en 2023 llevó a un giro de 180 grados en la política exterior argentina. Lejos de profundizar la UNASUR o la CELAC, impulsadas por el kirchnerismo, o de defender el Mercosur, la política exterior argentina está más cerca de Estados Unidos y más lejos de la región. Por ejemplo, esto se puede visualizar con la propuesta de ingreso a la OCDE, la idea de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, porque es un acuerdo de libre comercio, la necesidad de generar más comercio regional abierto y la no entrada a los BRICS. Esto implica una nueva etapa de desacuerdos y diferencias entre Argentina y Brasil, que también vuelve a darse hasta a un nivel personal entre ambos presidentes, como dijimos hace un momento, algo que ya veníamos viendo entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. Posibles escenarios, dada esta nueva etapa, este nuevo periodo de divergencias, la irrelevancia del bloque, el amesetamiento y algo que puede ser peor, el retroceso. Este ha sido otro video en esta Winter School edición 2024. Pueden escribirnos a este email o pueden ver todas nuestras actividades en nuestra página web. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en el próximo video.